llamamos a Mariana para que haga su discurso de primera ministra. A tu primera palabra. Hola, solo quiero verificar que me escucho bien y así, que no me trabo, etcétera. Sí, se te oye todo bien. Perfecto, entonces solo antes de empezar, solo estoy muy feliz por haber debatido este torneo con Aldana. Es una de las personas más lindas que me ha brindado este espacio, que es debate. Y nada, estoy muy feliz. Y eso. Empiezo en 3, 2, 1. Primero vamos con las caracterizaciones importantes sobre cómo funciona la mente de esta persona, a lo que tiene acceso, a lo que no tiene acceso, y cómo lo que valora en sí mismo para por qué tiene incentivos de eliminar toda evidencia de su creación. Creo que en primer lugar es una persona como que reconoce los daños que ha creado la inteligencia artificial en la sociedad. Es decir, es una persona que coexiste con una sociedad, que coexiste con ChatGPT, con todas las inteligencias artificiales que han ido en incremento en los últimos tiempos, y que no solamente coexiste con este tipo de cosas, sino reconoce cómo la sociedad las ve como un daño. Es decir, reconoce que la sociedad, incluso si es que ama ChatGPT porque puede hacer sus exámenes de manera más fácil, reconoce que son como herramientas que han quitado oportunidades a las personas. Es decir, no les quitan la oportunidad como de empleos, les quitan la oportunidad de pensar por sí mismas, y las reconocen como un daño sistemático a como la narrativa que existe dentro de la sociedad. Pero aparte es una persona que coexiste en una sociedad en la que probablemente ha visto como el backlash que hay hacia inventos peligrosos en la comparativa. Es decir, ha visto cómo generalmente las personas odian a este güey que creó la bomba atómica, odian a las personas que crean robots que siguen eliminando sus trabajos, como todo ese tipo de backlash. Es una persona que reconoce este tipo de daños a las personas que crean como invenciones que son dudosas en la comparativa y todo ese tipo de cosas. Creo que una vez explicado esto, vamos primero con por qué tendría incentivos a destruir la evidencia de lo que creó, y hacia la lógica primero de si lo hace en una medida en la que le importa su creación o en una medida en la que le importa su persona. Creo que en primer lugar reconoce las implicaciones de haber creado una entidad con conciencia y con sentimientos más allá de una inteligencia artificial. Es decir, reconoce la responsabilidad que tiene sobre no solamente garantizar que su creación esté bien, sino las posibles consecuencias de la responsabilidad de crear su existencia. Es decir, las posibles consecuencias de que la inteligencia artificial se desarrolle a medidas que ni esta persona pueda controlar o que otra entidad pueda controlar. Es decir, reconoce el riesgo que existe de no poder como hacer este tipo de cosas, pero aparte asume la responsabilidad de hacer este tipo de cosas. Es decir, este tipo de características en entidades como tecnológicas son riesgos significativos para una gran cantidad de población, no solamente porque es impredecible, es decir, potencialmente es algo que no solamente no podemos controlar en sí mismo, sino no solamente es potencialmente peligrosa por la cantidad de daño que puede generar. Es decir, si en un momento esta inteligencia artificial se pone a como generar otro tipo de mecanismos para como controlar cierto tipo de narrativas, como intenta apropiarse de sentimientos o intenta simplemente generar disonancias en las personas. Es decir, esto genera disonancias en cómo se conforma la identidad de las personas, porque si una máquina ahora también puede tener la misma capacidad de pensamiento y sentimientos que un ser humano, entonces probablemente la disonancia que se genera en la sociedad es suficientemente grande como para que el riesgo sea inasumible para esta persona. Pero en segundo, nota cómo probablemente las personas en la generalidad no están preparadas para lidiar con este tipo de entidades. Es decir, por eso cuando inventaron 2 robots hace poco tiempo que empezaron a comunicarse en una lengua que la sociedad no entiende, los apagaron al instante, porque le tenemos miedo a lo que no conocemos y le tenemos miedo sobre todo a lo que no podemos controlar, como lo es este tipo de herramientas, ¿no? Creo que eso no solamente es suficiente para explicar por qué tendría incentivos a como destruir toda esta evidencia, porque reconocemos que oposición puede decir como no, pero puede capitalizarla o puede que le importe tanto como el reconocimiento de este tipo de cosas. Nota como probablemente si es una persona que reconoce que puede hacer ese nivel de inteligencia artificiales o puede o reconoce que puede hacer ese nivel de inventos, probablemente también reconoce que lo puede como desaparecer o puede destruir toda la evidencia y crear otra cosa que sobre la que sí tenga control. Es decir, puede crear otro tipo, no solo de inteligencias artificiales, sino otro tipo de mecanismos, otro tipo como de motores de búsqueda, todo este tipo de cosas que
ve la gente de computación, que no sean tan dañinas, sobre las que sí pueda tener agencia, pero sobre todo que pueda capitalizar de mejor manera, que no reciba un backlash tan negativo de la sociedad a partir de este tipo de cosas. Pero aparte, yo creo que oposición también puede jugar en el escenario en donde digan como, no, es que la inteligencia artificial no es tan mala, probablemente pueda salir bien, porque incluso si es que la inteligencia artificial sale bien y no es tan dañina, porque tiene incentivos a hacerlo. Creo que en primer lugar, probablemente si es que es tan egoísta esta persona, probablemente quiere tener el control absoluto sobre la creación que acaba de hacer. Es decir, no quiere que otra persona tenga la agencia para, por ejemplo, controlar su trabajo, y eso es algo que se suele dar en las inteligencias artificiales. Es decir, muchos organismos como los controles de seguridad de los países o este tipo de cosas tienden a tratar de adueñarse de este tipo de inteligencias artificiales para controlarlas y sacar el mayor provecho de estas. Esto implica que ya no tengo la agencia sobre lo que, o esta persona ya no tendría la agencia sobre lo que acaba de crear, y esto no solamente pone en riesgo la agencia que tengo sobre mi creación, sino también sobre mi privacidad como persona. Es decir, difundir que una inteligencia artificial que yo cree puede ir tanto para bien como para mal, me pone en riesgo. Es decir, hemos perseguido a las personas que crean cosas malas, seguimos como señalando al güey de la bomba atómica por causar un daño tan grande, pero aparte, incluso si es que no es mala, probablemente podrían utilizar, o sea, como no es mala, pero pueden darle malas intenciones. Es decir, la gente que intente adueñarse de mi creación probablemente puede utilizarla para fines malos, es decir, puede utilizarla para controlar cierto tipo de narrativas, para controlar cierto tipo como áreas de la tecnología. Creo que esto es malo porque la persona tiene que cargar con el hecho de que yo lo creé y va a ser mi responsabilidad hacerlo. Antes de continuar, el punto a la baja. Ok, a la alta. Vale. El tema con lo que tú me dices ahí es, creo que hacen falta varias cargas de la prueba para yo entender bien. Es decir, una persona que es profesional y maneja toda la información, dudo que tome sus decisiones sobre incertidumbres de puede ser malo o puedo tener miedo. Me hace falta un poco de explicaciones. Pero incluso si es que no lo hace por impulso, o sea, probablemente si es que la incertidumbre que ya está bien explicada no es suficiente, lo hacemos por impulso. Es decir, cuando se nos sale el fuego de las manos, cuando se empieza a incendiar de más una vela, la apagamos porque le tenemos miedo al daño que puede generar. Es la misma lógica. Probablemente sí, soy un profesionista, yo lo creé, pero no sé el grado al que va a llegar, no sé el daño que va a causar. Probablemente tengo incentivos a pagarlo antes de que se me salga de las manos, como probablemente ocurra, porque no puedo controlar algo que tiene sentimientos propios. Pero es que aparte, nota cómo probablemente esto tiene un impacto social tan grande en las personas, porque incluso si es que sale bien, puede tener consecuencias sociales masivas, como cambios en las estructuras laborales, como ya ocurre con ChatGPT, como con la economía, con cómo nos relacionamos como seres humanos, porque ahora también nos podemos relacionar con máquinas al parecer. Esto probablemente es que el actor quiere evitar este tipo de cambios disruptivos, quiere mantenerse bien como persona, quiere no tener tanto backlash y quiere estar feliz en la comparativa. Esto solo ocurre cuando destruye toda la evidencia. Muy feliz de proponer. Muchas gracias, agradecemos su discurso, y para abrir el debate en oposiciones llamamos a Gonzalo para que haga su discurso de líder de oposición. A tu primera palabra. Ok. El discurso lo dedico a Roberto porque se fue a una boda porque tiene miedo de que si no va a la boda sus papás no le van a dejar ir al Met. Entonces, qué tonto. Bueno, X. Inició en 5, 4, 3, 2, 1. El caso de Cámara Alta de Gobierno tiene dos partes. La primera parte, que es que tienes o no quieres hacer daño a la sociedad, es muy fácil de tumbarlo. La lógica es la siguiente. Esta persona ha visto el daño de la inteligencia artificial a las personas, por ende no tiene incentivos a liberarla. Creo que eso se responde de manera muy simple. Si la persona creyera que la inteligencia artificial es mala, en primer lugar no la estaría investigando. Es decir, eres un científico que dedica mucho tiempo a investigar sobre inteligencias artificiales. Creo que no descubres una inteligencia artificial con pensamientos, sentimientos, deseos y emociones de manera muy rápida. Eres una persona que cree en la inteligencia artificial. Por eso es que has dedicado mucho tiempo en encontrar y desarrollar esa inteligencia artificial. Eso significa que la persona considera que las IAs pueden ser perjudiciales, pero no son tan perjudiciales si no simplemente no lo hubieras descubierto. El segundo pilar del caso de Cámara Alta de Gobierno es decir que tú no quieres tener un mal reconocimiento. Creo que la manera de lidiar con esto es con nuestra contramodelo, por eso es una moción política. Nuestro contramodelo tiene dos partes. La primera es que vamos a vender el código de funcionamiento a una empresa altamente responsable, es decir, no se lo vamos a vender a cualquier país malo o cualquier empresa irresponsable, sino vamos a vender a las
a una empresa que sea altamente responsable con la inteligencia artificial, pero segundo, vamos a pedir que nosotros vamos a tener control sobre esa inteligencia artificial, es decir, vamos a trabajar con la empresa en todo momento para poder supervisarla, controlarla, decir en qué se publica, en qué no se publica. ¿Cómo es que esto va a ganar el debate? Vamos a tener 3 puntos de análisis. El primero, porque es que esto genera un gran reconocimiento y es lo más importante del debate. Noten por qué las personas necesitan reconocimiento, 3 mecanismos que son súper certeros. Lo primero es la autoestima, es decir, las personas dependen de ser valoradas y de tener que alguien les diga que vale la pena. Por eso es de que publicamos nuestra vida constantemente en redes sociales, por eso es que buscamos estímulos positivos que nos digan que valemos. Creemos que publicar esa inteligencia artificial significa, o venderlo a esta empresa significa de que vamos a ser fuertemente valorados. Lo segundo, ¿qué es lo que valora la sociedad? La sociedad valora fuertemente los avances tecnológicos, valora fuertemente la inteligencia artificial, es decir, no es solamente una narrativa de que la IA es mala, sino hay muchas personas que creen que la inteligencia artificial es una de las mejores cosas que están pasando. Creemos de que ser la persona que descubrió esa inteligencia artificial nos da muchísimo valor social, pero tercero, es por estímulos de nuestro cerebro. Ser reconocido significa dopamina, significa serotonina, significa que nuestro cerebro quiere cada vez más reconocimiento. El reconocimiento es innato y natural de las personas, pero estos mecanismos se potencian mucho más cuando entendemos que eres un científico. Los científicos que buscan reconocimiento. La razón por la que razonablemente eres un científico es porque quieres inventar cosas que ayuden a la humanidad o quieres ser fuertemente reconocido. Sea cual sea la razón, vamos a ganar en ambas métricas. Pero quiero explicarles qué significa este reconocimiento y cómo se ha materializado. El beneficio no es solo a nivel personal, al nivel de que yo me siento bien y siento que estoy haciendo grandes cosas, sino es un reconocimiento que se ve de 3 formas. Lo primero es que como lo vendes una gran compañía, razonablemente tienes un precio enorme, estás obteniendo muchísimo dinero. Lo segundo es de que probablemente puedas ganar un Nobel de la ciencia o puedas ganar premios sumamente grandes, pero lo tercero es que probablemente quieran financiar y seguir apoyando tu carrera como científico. Probablemente te permitan descubrir o te permitan seguir investigando las cosas que siempre has querido investigar. Creo que eso te hace sumamente feliz. Lo segundo que hay que explicar es por qué el precio que vas a vender esto va a ser sumamente elevado. 3 razones. Lo primero, esto resuelve los problemas actuales. Escuchen acá. Los problemas actuales de la inteligencia artificial son 3. El primero es de que no puede ser perfectible porque ya hemos llegado a un tope. Creemos de que darle sentimientos, darle emociones, darle lógica, darle ética, hace que la inteligencia artificial pueda crecer constantemente y pueda mejorar y sea cada vez más como un humano. Lo segundo es de que puede resolver los problemas actuales. Noten que las inteligencias artificiales no pueden ser utilizadas en ámbitos como la guerra, en ámbitos como la toma de decisiones, en ámbitos como de decisiones para saber si aceptamos un migrante o no aceptamos un migrante, para saber si puede ser un dron de guerra o no puede ser un dron de guerra. Esto, como le da valores éticos, le da capacidad de tomar decisiones, ergo resuelve muchos de los problemas actuales. Por ejemplo, si estás manejando un carro que sirve bajo inteligencia artificial, el carro no es capaz de tomar una decisión si chocarse o atropellar a algunas personas. Esto le da capacidad de hacerlo. Lo tercero, la tendencia, es decir, la inteligencia artificial es cada vez más trending, cada vez más personas lo valoran y cada vez se desarrollan más empresas. Ergo, las empresas quieren poner precios sumamente altos para ver cuál va a ser la empresa que se lo lleve. Creo que esto en el debate se ve como un claro futuro garantizado por 3 razones. Primero, puedes comprar lo que tú quieras, es decir, tienes la capacidad máxima de agencia. Lo segundo es que nunca tienes incertidumbre, es decir, nunca vas a tener miedo si vas a comer, nunca vas a tener miedo si vas a tener un techo, nunca vas a tener miedo si tu carrera como científico va a funcionar, porque sientes que esos son los máximos puntos de realización. Pero tercero, tienes la capacidad de hacer lo que te dé la gana. Básicamente eres Dios porque tienes suficiente dinero para poder ir a donde quieras, hacer lo que quieras. Creo que esto lo que hace es tener un futuro garantizado. Pero lo tercero, ¿qué creemos que también es terrible? Creemos que destruir a una inteligencia artificial con esas capacidades genera 2 tipos de daño. El primer daño es un daño a tu esfuerzo. Creemos de que la mayoría de tu carrera que has estudiado y el esfuerzo que te has puesto en el proceso es básicamente destruirlo. Generar una inteligencia artificial es sumamente complicado. Tienes que programar. A esta inteligencia probablemente le has tenido que enseñar sentimientos, le has tenido que enseñar emociones, le has tenido que enseñar moral. No significa que le has puesto muchísimo esfuerzo. Destruirlo significa desaparecer toda clase de esfuerzo que le hayas puesto. Significa que estás menospreciando tu trabajo. El dolor interno de destruir y de presionar ese botón es brutalmente grande que constantemente te acompaña todos tus días. Pero segundo, es literalmente asesinar a una persona. Noten, esta inteligencia artificial piensa, desea, tiene miedo, es como un humano, únicamente que no tiene cuerpo. Es una creación que probablemente te diga, no me destruyas, tengo miedo de ser destruido. Destruirlo es un arrepentimiento brutal, porque no es únicamente el daño a tus emociones, sino es un arrepentimiento porque sientes que has asesinado a alguien que tiene conciencia, a alguien que tiene moral, a alguien que tiene sentimientos, que tiene miedo. Es básicamente un humano, pero sin cuerpo. Creemos de que los daños psicológicos que te genera esto son sumamente graves. El camino a la victoria es bastante simple. Cuando nosotros lo vendemos a una empresa en la cual tenemos control, primero, controlamos a la inteligencia artificial para que no se generen los daños negativos que nos explica primero el gobierno. Segundo, ganamos un precio elevado constante que nos permite tener una certeza en nuestra vida para poder hacer lo que nosotros queramos. Pero tercero, nos da un fuerte reconocimiento y no caemos en los daños morales brutales que se generan en el mundo del primer gobierno. Antes de continuar, Capi, tu punto.
Pero entonces yo también soy responsable de cualquier cosa negativa que haga, como ocurría con los que programaron los Teslas que acabaron chocando con las personas. Es decir, que si se porta mal o hace cualquier cosa, yo soy el responsable directo jurídicamente. ¿O cómo Exacto. funcionaría Sí, eso? sí, sí, sí. Eso es un muy buen caso. La respuesta es simple. Primero, tú eres la persona que supervisa la inteligencia artificial, es decir, no eres la empresa directa. Cuando una empresa utiliza inteligencia artificial, los culpables o las personas que se generen por los daños de la inteligencia artificial, razonablemente va a ser la empresa, porque la principal empresa que culpen o el principal ente que culpen no van a ser a ti, porque tú fuiste el descubridor, más no fuiste la persona que hizo operaciones después, únicamente lo supervisó. Es decir, tú no eres el primer nombre o tú no eres la primera persona que va a caer. Creemos que probablemente puedan denunciarte, probablemente cosas malas puedan suceder, pero razonablemente eres una persona que ya se ha desligado de su uso, sino únicamente es una gestión mayor como que superficial. Pero lo segundo, en el caso de que te denuncien completamente, creo que eres una persona que tiene maneras de poder controlarlo, es decir, como tienes mucho dinero, puedes contratar abogados, puedes contratar defensa, puedes contratar personas, o razonablemente a la sociedad misma te puede defender. Es decir, ningún invento en el mundo ha sido 100% bueno, las personas son conscientes de eso. La diferencia es que nosotros, como tenemos control, somos capaces de decidir a qué ámbitos se aplica y qué ámbitos no se aplica. Eso significa que es muy poco probable que ocurran cosas malas. Creo que deben votar por Cámara alta de oposición. Muchas gracias, agradecemos su discurso y para continuar con el debate en gobierno, llamamos a Aldana para que haga su discurso de viceprimera ministra. Tu primera palabra. Nada, quiero decir que fue increíblemente increíble debatir con Mariana. Creo que es la persona que mejor me cae del circuito internacional. La adoro muchísimo. Es increíble como haberla conocido y habernos hecho tan amigas. Y nos conocimos hace un año y es muy lindo debatir juntas. Mandarle saludos a Baja de Gobierno, que me cae increíblemente bien, Capi. Y pues nada, qué chévere debatir después de un trauma de Toddy, perdón, de Semude, que yo dije, nunca voy a debatir en mi vida. Y pasó como menos de una semana y pues estamos aquí. Ya, voy a grabar mi discurso. Comienzo en 3, 2, 1. Vamos allá con el caso que trae alta oposición. Después voy a terminar de como reforzar lo que te trae Mariana. Alta oposición nos dice lo siguiente: si la persona creyera que la IA es mala, no la investigaría, por lo cual como que en cierto modo el actor cree que la IA es buena y por eso la investiga. Exacto, o sea, por eso los militares investigan armas y bombas, porque saben que las bombas son bonitas y no son peligrosas y son muy buenas. Hugo, obviamente es falso. Sigo investigando y creo en ella. Eso no implica que no reconozco el daño. O sea, literalmente como si no existiría la química atómica, la química explosiva, no existiría la creación de armas. O sea, las personas son conscientes del daño que genera, son conscientes del peligro posible que puede llegar a darse, son conscientes del daño y de lo peligroso que es algo, pero no por eso investigan porque creen que no son malas, sino porque son conscientes del daño y quieren ver hasta qué punto puede llegar. Por eso literalmente como que se crean bombas, se crean como armas, otras cosas. Ese punto es completamente falso de alta de oposición. Nos dice, la inteligencia artificial no es mala per se porque es controlada por los humanos. Perdón, sí, es lo que decimos nosotros, perdón. La inteligencia artificial no es mala per se porque es controlada por los humanos. La necesidad humana de sentir que estoy seguro si controlo y tengo capacidad de agencia en el objeto. Por lo cual, yo como humano siento que no hay peligro porque yo tengo control sobre cómo puedo usar un objeto, hasta qué punto puedo apagarlo, destruirlo, hasta qué punto puedo como mejorarlo para que funcione más. Cuando este objeto tiene capacidad de raciocinio, puede pensar, puede actuar por sí mismo, y yo no tengo capacidad de agencia, ni puedo controlar ni saber qué piensa este objeto, es ahí cuando no tengo capacidad de agencia sobre no puedo controlarlo, y cuando el peligro no está controlado, y cuando yo como ser humano y creador es que tengo un fuerte daño y un fuerte peligro a cómo objeto que he creado puede llegar a reaccionar. Por lo cual ahí entendemos que es ese punto de inflexión en el cual entendemos cuando ya tienes capacidad de agencia de controlar al otro objeto, en el cual existe este riesgo que actúa fuertemente en la mente del actor y que lo sesga fuertemente al daño posible que puede generar a darse mediante este objeto, por lo cual lo coacciona en cierto modo a destruirlo y a no generar un daño mayor, ¿no? Porque ¿qué hay? Hay dos tipos de seguridad y tranquilidad de este actor si termina destruyendo este objeto. Uno, la tranquilidad como individuo, porque nadie quiere hacerse responsable del daño que puede ocurrir por un peligro potencial. Como Brian te explica el ejemplo de Oppenheimer y cómo es que hasta ahora se termina martirizando y constantemente se le ha como culpabilizado fuertemente más al creador de la bomba atómica que fue Oppenheimer que en sí a los militares que la usaron y que generaron el daño que mataron a muchas personas. ¿Por qué? Porque como individuo yo soy consciente de eso, que ha sido un caso como sumamente conocido, por lo cual tengo ese miedo y esa coacción a no ser como
señalado y ser odiado fuertemente por la población por el daño que pueda ocurrir. Y segundo, cómo es que hay un miedo a lo que no conocemos, a lo que no podemos controlar, el daño que puede hacer la inteligencia artificial a la sociedad y el daño, o sea, como todas las narrativas como sociales de el futuro de la tecnología es muy peligroso, películas como Terminator, Hair, Lucy, etc., que muestran que en un futuro la tecnología y las ideas afectan fuertemente a la sociedad. Por lo cual hay películas, y como dice la narrativa de la sociedad de que la tecnología puede afectar fuertemente a la sociedad y como puede tener efecto perjudicial, es que yo veo que está dentro de mis manos como poder no tener ese futuro como Terminator y terminó como que el futuro termina sumamente como peligroso que ya lo muestran en la actualidad, sino que depende de mí como parar esa tecnología y en sí generar una cierta seguridad para la población, por lo cual tengo miedo a lo que no conocemos, a lo que no puedo controlar y en sí porque ya no tengo este control sobre este objeto porque ya tiene capacidad de reducción y tiene capacidad como de pensar en sí mismo. Y segundo, el daño que le pueden hacer al actor por crearlo. ¿Por qué? Porque sabe cómo actúa la sociedad en los casos de creaciones de riesgosas peligrosas. Sabemos que puede ser silenciado por el bien social. La CIA, la Inteligencia Nacional o Inteligencia Internacional, organismos internacionales, militares, etc. Es consciente que hay organismos y así como personas que tienen fuertes incentivos en no generar daño mayor a la sociedad, por lo cual pueden silenciarlo fuertemente y oponerse fuertemente a él. O segundo, maximizando el daño y el peligro, como por ejemplo Oppenheimer y Einstein con la bomba atómica, y como eso solamente eran científicos que la sociedad usó mal como su creación para un daño potencial que pueden hacer. A la oposición dice, no, pero mira, mi contramodelo es vendérselo a una empresa buena. ¿Son los mecanismos de qué empresas buenas hay y cómo es que eso va a llegar a ser posible? ¿Son los mecanismos de cómo tengo control en que no termine siendo algo como sumamente negativo? Y no es un contramodelo solamente nombrarlo en una línea y ya, porque eso es muy literalmente como una premisa, no es un contramodelo per se. E incluso así, eso es sumamente negativo porque uno tiene que tener la certeza de que vas a venderlo a un lugar que no va a ser negativo, y todos los impactos negativos que te explicamos del daño que puede generarse, el impacto negativo de cómo pueden silenciar a este actor, o el miedo que tengo como actor de que si yo llego a publicarlo, compartirlo, como que te viene perjudicándome fuertemente, siga ocurriendo en el mundo de oposición. Creo que el caso de Oppenheimer igual el man se lo vende al Estado estadounidense, se lo vende con literalmente como 1000 con el caso de Oppenheimer, dicen como que man, o sea, tú vas a vigilar el proyecto, tú vas a darte cuenta que sea eficiente, y yo casi terminó siendo un gran daño para la población, por lo cual entendemos cómo es que sí se lo doy a otra empresa que viene siendo seguro, y segundo, no hay ninguna empresa segura, porque las empresas vivimos en un mundo capitalista que buscan lucrar y que van a buscar venderlo y que van a buscar generar un daño como exponencial en la sociedad. Alta Oposición nos dice, genera un reconocimiento. Uno no es exclusiva de oposición. Brena ya mitiga fuertemente explicando que sabe que tiene la capacidad de generar esta gran tecnología. Puede crear otra cosa que no sea tan dañosa, tan peligrosa. Puede crear otra cosa, puede crear un robot, etc., pero que no genere un daño mayor. Puede crear otras cosas y recibir premios Nobel por eso. ¿Cómo es que Brena ya fuertemente en su discurso mitiga cómo es que es una persona científica que ha avanzado tanto a lograr que un robot piense por sí mismo? Es porque tiene la capacidad de poder crear otras tecnologías como muy, muy buenas, que pueden como que salvar cosas, o como si tecnología como que robots mejores, o robots que puedan como que controlarse por sí mismos, que puedan como moverse pero que igual tengan control humano, por lo cual yo como actor tengo el sesgo de que si puede crear algo así pero que termina siendo peligroso, también puedo crear algo que no sea tan peligroso porque también termina siendo como que sumamente beneficioso, que también me puedan dar reconocimiento, que también pueda recibir como financiamiento, que también pueda recibir premios y reconocimiento por eso. Baja, ¿algún point por engage? No, ok. Y segundo, el reconocimiento no es simplemente exclusivo y bueno, sino que siempre hay gente que se va a oponer fuertemente. Así como hay gente que va a estar, que como dice Alta Oposición, que lo van a reconocer y van a dar dinero, igual va a haber una gran cantidad de la población que es llevada por las narrativas de películas como Terminator, películas como postapocalípticas o películas como futuristas de tecnología que también son negativas, que van a ponerse fuertemente a él, que también incluso tiene el mismo sesgo del miedo de que puede llegar a darse o no. Después dice, voy a generar un daño por destruir algo que creé y me costó. El ser humano se pondera el miedo al posible incierto reconocimiento. Por un criterio de certeza le ganamos a Alta Oposición porque el daño y peligro es más certero a un posible reconocimiento que nunca está comprobado, que no explican cómo llevar a darse, y que Marine te da mecanismos para entender porque es que hay más incentivos a silenciar por crear un proyecto que puede generar, que puede ser peligroso para la sociedad, que el reconocimiento incierto que trae Alta Oposición. Por lo cual, yo como actor tengo un miedo y una incerteza a que hay creado algo que yo no tengo capacidad de agencia, que no puedo controlar. El punto de inflexión es mucho mayor en gobierno que en oposición, por lo cual el miedo a crear algo que no puedo controlar y que puede generar un daño mucho mayor, que yo ya no tengo capacidad de agencia en eso, pero que sí tengo responsabilidad por haberlo creado, es mucho mayor al incertero reconocimiento, que te explico porque es simétrico, porque de modo también soy un científico, puedo crear otra cosa, puedo crear otro robot, puedo crear un carro automático y termino siendo igual como que positivo, igual tengo reconocimiento. Lo que no es exclusivo es el daño y la certeza que tengo del daño que puedo generar, o el daño que puedo como hacer no solamente a la sociedad, sino a mí mismo como ser humano. Después dice, me dará pena destruirlo porque pobrecito, es como un humano. What the fuck, si una IA me dice no me mates y se pone a llorar, no lo trato como un bebé, me asusto y lo destruyo porque da miedo. ¿Cómo es que el caso de Alta Oposición es ser compartido con el caso de Alta Gobierno? Panel increíblemente orgulloso de proponer, creo que lo hicimos muy bien. Slay.
Muchas gracias, agradecemos su discurso y para finalizar el debate en altas llamamos de nuevo a Gonzalo, esta vez para que haga su discurso de vicelíder de oposición. A tu primera palabra. Gracias. Inicio en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ir punto por punto. La primera denuncia que se hace en mi caso es acusar al contramodelo de que, como es en una línea, no es válido. Creo que sí lo es. Primero, me demandan una lista de empresas buenas. Creo que cuando digo empresas buenas, creo que dejo bastante claro que no lo vamos a vender a un estado dictatorial, no lo vamos a vender a una empresa de armas, no lo vamos a vender a algo que pueda tener potenciales repercusiones negativas. Creo que lo más razonable con este contramodelo es venderlo a una empresa, por ejemplo, Tesla, que lo puede utilizar en sus carros, a Microsoft, que lo puede utilizar en investigación. Podemos venderlo a X empresa que tenga capacidades para generar cambios, pero que nunca tenga la potencialidad para matar a un humano o nunca tenga la potencialidad de ser utilizado en cosas sumamente negativas. Esto ya mitiga fuertemente los impactos de esto va a ser sumamente perjudicial o va a matar cosas, debido a que ya no tenemos ese temor, debido a que el campo en el que se está controlando es un campo que no tiene capacidad de matar personas, únicamente beneficiarlas. Lo segundo, la segunda denuncia es con respecto a la crítica a la caracterización. Es, las personas desarrollan armas incluso sabiendo que estas son sumamente malas. Creo que hay dos respuestas a esto. La primera es, el caso de armas es un caso súper cherry picking, es decir, las armas son desarrolladas únicamente para ser utilizadas para matar a otra persona. No se creó la bomba nuclear para investigar, sino se creó para destruir un país entero. Pero lo segundo, podemos utilizar la lógica a la inversa. Desarrollamos cosas como maquinaria porque sabemos que es útil. Desarrollamos cosas como transgénicos porque sabemos que es útil. Esa lógica no es suficiente para lidiar con los mecanismos que ya te traía en mi primer discurso. Creo que las armas es un mecanismo súper específico, es básicamente cherry picking. No es suficiente para lidiar con la crítica a la caracterización. Lo más probable es que este actor siga creyendo que la inteligencia artificial puede hacer daño, pero cree que hay más beneficios en el posible daño. Lo tercero es sobre el daño potencial, es decir, lo que explica Aldana es de que esta persona no tiene capacidad de controlar a la inteligencia artificial porque no sabes qué piensa, no sabes qué siente. Eso puede ser cierto, pero si tienes capacidad de controlar a qué empresa va, si tienes capacidad de controlar en qué proyectos utiliza, porque ya expliqué que el contramodelo viene con un control sobre esa inteligencia artificial, es decir, si tú crees que la inteligencia artificial va a ser utilizada de mala forma, tú puedes decir, no va a ser utilizada acá, pero sí tienes capacidad no tienes capacidad de controlar qué va a ser, pero sí tienes capacidad de controlar en qué espacio se va a utilizar. Lo cuarto es con respecto al reconocimiento, es decir, lo que dicen es de que puedes crear otra máquina, puedes crear algo distinto, que se explica en los dos discursos, que puede darte reconocimiento, por ende reconocimiento simétrico. Creo que hay dos refutaciones a esto. La primera refutación es que esto es incierto, es decir, qué tan probable es que desarrolles o crees otra cosa que sea igual de gigante, es decir, la mayoría de cosas ya han sido descubiertas, estamos a algo que no ha sido descubierto aún. Pero segundo, en el mejor escenario donde descubras algo, no es igual de trending que una inteligencia artificial, no te va a dar la misma cantidad de dinero, no te va a dar la misma cantidad de reconocimiento bajo mi encuadre. Como la inteligencia artificial es súper trending y es deseada por todos, esto te da el máximo reconocimiento posible, pero en el escenario razonable esto no es certero. Hemos conseguido encontrar una inteligencia artificial, lo cual que tiene sentimientos. Esto es muy poco probable, pero lo hemos logrado. ¿Qué tan probable es que en nuestra vida encontremos otro desarrollo igual, otro invento igual? Creo que eso es muy poco probable. Si es tan importante la certeza, es mucho más certero en nuestro lado del debate. Pero la razón por la que ganamos la ronda es porque podemos ponderar lo que todavía no ha sido lidiado con, es decir, la cantidad de dinero que puedes ganar. Vamos a ponderar lo que Alta de Gobierno falló en contestar, que es cómo es que esto nos puede dar muchísimo dinero. Noten, eres un científico que ha encontrado una inteligencia artificial en su teléfono, no lo has encontrado en una máquina, en una computadora. Estás investigando con un teléfono, lo más probable es que no tengas mucho dinero. Pero segundo, cada vez el dinero te sirve para hacer muchas cosas y es algo lo que Alta de Gobierno no ha lidiado con. La ponderación que hacen es: tienes tranquilidad porque ahora no tienes miedo sobre qué puede pasar con la inteligencia artificial y esa incerteza es lo peor. Creo que podemos mitigar este punto explicando que tenemos control debido a que lo podemos vender a las empresas que nosotros queramos o lo podemos controlar, por ende el punto del miedo no es tan fuerte. ¿Saben qué criterio sí desempata la comparativa? Primero, el reconocimiento. Ya he explicado por qué esto es sumamente relevante bajo mis 3 mecanismos de autoestima, valoración social e impulsos neuroquímicos, pero cuarto, con respecto al científico, creo que eso es suficiente para ganar la comparativa, pero si creen que no lo es, creo que de nuestro lado podemos tener una cantidad de dinero brutal debido a que podemos
venderlo y hacerlo todo lo que queramos con este dinero. ¿Por qué el dinero le importa a este actor y le importa a cualquier actor del mundo? Porque el dinero te da capacidad de hacer cosas que tú quieres, te da capacidad de cumplir tus sueños, te da capacidad de ir al lugar que quieras, te da capacidad de darle a tu familia lo que tú quisieras. El dinero es probablemente una de las cosas más relevantes para este actor, porque si lo que te importa es tu familia, puedes darle lo que quieras, pero si lo importa es investigar y más desarrollos para la ciencia, el dinero te permite seguir desarrollando más cosas. La respuesta de Cámara Alta de Gobierno de puedes desarrollar otras cosas, de mi lado también puedo hacerlo, puedo sacar la inteligencia artificial y luego desarrollar otras cosas. La diferencia es que su alternativa se potencia de mi lado del debate, porque como tengo más dinero, porque tengo más reconocimiento, más personas me financian, más personas me apoyan, eso quiere decir que puedo acceder, puedo robarme sus beneficios, explicar por qué el reconocimiento es lo más certero de mi lado del debate y es suficiente para desempatar la comparativa en altas. Antes, punto alta. Pero es que no puedes tener lo mejor de todos los mundos. Si es que vas a vender tu proyecto, probablemente tienes dinero a corto plazo que probablemente se acabe y ya, y probablemente el reconocimiento se lo llevan las empresas que sí utilizan tu invento, entonces probablemente todo está súper sobreimpactado. Si eso es cierto, tensionas tu propio caso, porque si el reconocimiento lo llevan otras personas, entonces los posibles riesgos ya no suceden. Ergo significa que tengo dinero. Si ese es el escenario, ya expliqué por qué tengo mucho dinero por 3 razones. Primero, porque esto resuelve los problemas actuales con respecto a la perfectibilidad. Segundo, porque es algo sumamente deseado bajo mecanismos de tendencia, de oferta y demanda. Eres el único que ha descubierto esto. Esto resuelve un mercado brutalmente competitivo. Probablemente lo vendas a billones de dólares. Tercero, puedo tener los mejores beneficios de ambos lados del debate. Sí, explico por qué puedo no asumir el trade-off y no así ganar la comparativa. Es suficiente para ganar a Cámara Alta de Gobierno. Punto de baja. O sea, vamos al principio. Tengo una inteligencia artificial sobre la que no tengo control, que tiene todo acceso a mi móvil. O sea, tengo literalmente a Ultron. ¿Por qué la decisión más racional va a ser venderlo y no tener miedo de destruirlo? La decisión más racional es venderlo porque te da una cantidad de dinero brutal, lo cual te permite hacer lo que quieras con tu vida. Pero segundo, a la hora de venderlo, al mismo tiempo te garantizas el control, es decir, puedes utilizarla y puedes controlar a qué cosas va y a qué cosas no va. Probablemente esté en tu teléfono, pero no te da acceso a tus conversaciones privadas, lo puedes mover a tu computadora, puedes hacer lo que quieras con esto. Pero lo más probable de este debate es de que esta inteligencia artificial sea fuertemente codiciada por lo que significa. Eso significa que puedes obtener grandes cantidades de dinero y reconocimiento que te sigue dando todos los beneficios que ya he explicado. Lo siguiente y lo último que voy a hacer va a ser lidiar con el punto anterior que me hace Capi, que es decir, que eres responsable. Tengo 2 respuestas a esto. La primera respuesta es que toda la empresa probablemente lo sea, es decir, la sanción, denuncia que te hagan no va a ser a ti, sino va a ser a toda la empresa, a tus otros compañeros y a los otros desarrolladores que están trabajando contigo. Eso significa que la culpa no cae completamente en ti. La lógica de alta gobierno es decir, todos odian a Oppenheimer, creo que también todos odian a Estados Unidos, pero lo segundo, son cosas buenas y malas. Probablemente te dejes cargar con los perjuicios, pero también te dejes cargar los beneficios. Eso hace que los daños no sean tan fuertes y puedan ser mitigados. Lo más certero del debate es que tengo muchísimo más dinero, orgullosísimo de Oppenheimer. Muchas gracias, agradecemos su discurso y para abrir el debate en cámaras bajas llamamos a Capi para que haga su discurso de extensionista de gobierno. A tu primera palabra. Vale, no lo tenía encendido. Se me escucha bien, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, bien. Nuestro caso es muy simple, no quiero a Ultron en mi teléfono móvil, me da demasiado miedo, prefiero destruirlo y si me intereses son mercantilistas, si ya lo consigo una vez, en un entorno más seguro lo conseguiré. Vale. La primera parte de este discurso, que aunque el exordio parezca un poco ridículo, vamos a tomarlo lo más en serio posible, es romper la premisa básica de alta oposición y porque esto es algo una serendipia, porque esto es algo inesperado y no algo por lo que llevo trabajando muchísimo tiempo para conseguirlo. Vamos a ver y ser lo menos especulativos posible según la información que podemos extraer del InfoLive. Lo primero que podemos extraer del InfoLive es que es de nuestro celular. ¿Por qué? Si lo he extraído de mi teléfono móvil, significa que no es de mi espacio de trabajo. Mira, lo primero es que los científicos no suelen utilizar su propio teléfono móvil para la investigación por varias razones. Lo primero es porque se vuelven vulnerables a hackeos, a robos de información o a ransomware, que hace que todo lo que por lo que han trabajado, y si supuestamente un trabajo mensual o de muchísimos años, no quieren que se lo quede a la gente. Lo segundo es porque probablemente una pedazo de inteligencia artificial que piensa por sí misma en un teléfono móvil, aunque sea el teléfono móvil más caro de la historia, sigue sin tener el espacio suficiente. Es decir, necesito probablemente un ordenador que tenga muchísima capacidad en un espacio que tenga una serie de servidores para poder conseguir esto, si algo por lo que yo he estado durante muchísimo tiempo investigando.
Pero tercero, porque suele haber un equipo detrás que supervisa cada una de estas razones, e incluso aunque yo trabaje solo, necesito a gente que pueda supervisarlo, necesito hacer un backup, copias de seguridad, etcétera. Por tanto, si lo he descubierto muy móvil, yo creo que lo primero que podemos asumir es que ha sido algo inesperado y no por lo que estáis investigando. Segunda razón por la que creo que sea inesperado es porque no estaría en la disyuntiva entre destruirlo o no destruirlo. Es decir, si estaba investigando para conseguir una inteligencia artificial que pensara por sí misma, entonces no existiría este debate, porque este debate hay que verlo como que en mi cabeza tengo la opción, acabo de descubrirlo y tengo la opción de destruirlo o no destruirlo. Si como mínimo me planteo destruirlo, es que no pensé hacerlo. Quien investigó la bomba atómica y lo consiguió, no pensaría en destruirla porque está investigando la bomba atómica. Quien descubrió el nuevo número primo en 2024 lleno de dígitos y dígitos, no pensaría en destruirlo porque está investigando. Muy simple. Pero tercero, si puedo destruirlo, es decir, si puedo romper el móvil y toda la información desaparece, significa que no hay una investigación detrás. Es decir, significa que no tengo notas sobre esta investigación, que no tengo backups sobre esta investigación, que no tengo un equipo de investigación detrás de varias personas sobre esta investigación, porque si no, no bastaría con romper el móvil para que no hubiera ninguna evidencia, sino que probablemente tendría que hacer más cosas. Esto lo que prueba es que es inesperado. ¿Por qué es relevante esta explicación? Dos razones. Lo primero es porque le acabo de contar toda la parte racional que tenga el actor respecto a que va a pensar en venderse a la empresa más segura para sacar la mayor rentabilidad por completo, va a pensar en todo el reconocimiento y el premio Nobel que tenga. No, probablemente sea una decisión que tenga que tomar lo más rápido posible y luego mecanizo más esto, pero quiero que vean que acabo de emocionalizar más al actor para que vean que algo más rápido. Lo segundo es respecto a un posicionamiento con respecto a mi alta, porque faltaban muchas explicaciones, es decir, si era cierto que era algo que por lo que había investigado, entonces no era cierto la caracterización de mi alta sobre que tenía miedo de la inteligencia artificial y pensaba que la inteligencia artificial era mal. Si es cierto que es inesperado, entonces acabo de romper los bloqueos que le hacen a mi alta sobre que si hubiera investigado sobre esto no tendría miedo para la inteligencia artificial. Quitando esto, vamos ahora con el caso que es extremadamente simple. ¿Por qué tengo miedo? Esto es la teoría del Valle Encantado, un canibali, no sé si lo estoy traduciendo bien, y aunque implica que me quite beneficio. Lo primero es que esta IA tiene muchísimo control sobre mí. Primero porque tiene acceso a mi móvil, lo que significa que tiene acceso a la mayoría de datos que son míos. Es decir, tiene mis datos, sabe mi nombre, sabe mi teléfono de contacto y probablemente sepa mi documento nacional de identidad. Tiene acceso a todos los contactos que tiene mi teléfono móvil, es decir, sabe mi familia, mi amigo, mi pareja, mi jefe o cualquier persona que tenga mi móvil. Sabe mi ubicación, sabe mi historial, es decir, sobre qué cosas suelo frecuentar, qué cosas me gustan, a dónde suelo ir. Tiene acceso a mi cuenta bancaria probablemente, a mi tarjeta de crédito, porque ahora la mayoría de personas lo tienen en el móvil, o si no, como mínimo, por lo menos alguna compra he hecho con el móvil o a través de las cookies tiene este tipo de datos, tiene imágenes sobre mí porque tiene acceso a todo este tipo de imágenes. Segundo, puede navegar en mi nombre, como tiene acceso a mi teléfono, porque lo he descubierto en mi teléfono y lo he descubierto, no es que haya tenido una investigación súper profunda para tener control sobre él, tiene acceso a mis redes sociales, tiene acceso a poder escribir, por ejemplo, a mi ex y decirle que le eche de menos si quiero, o decirle a mi jefe que es un capullo si quiere, ¿no? Porque puede hacerlo simplemente porque tiene acceso a mi móvil y reflexiona por sí solo. Y esto es importante en este actor simplemente porque no está acostumbrado, es decir, una científico en ciencias de la computación razonablemente está acostumbrado a tratar con datos sobre los que tiene control, a tratar sobre inteligencia artificial sobre la que tiene control, a tratar sobre tecnología sobre la que tiene control. Ahora está perdiendo todo el control sobre esta persona, aunque sea por falta de desconocimiento. Segundo, tengo que tomar la decisión rápido. Dije que era intuitivo, pero voy a probarlo bien. Mira, cada segundo que pasa es un segundo en el que un ente que no conozco, que no le pongo cara, que no le pongo voz, que solo sé que piensa por sí solo, tiene acceso a todo lo que hay en mi móvil y todo lo que hay en internet si me he conectado a una red wifi. Eso significa que cada segundo que pasa es un segundo en el que tengo más miedo. Por tanto, solo por el miedo que tengo de que cada segundo que pasa se vuelve más irreversible y tiene más acceso a cosas mías, probablemente sea una decisión que tome lo más rápido posible. Tercero, no sé nada sobre esta IA, pero esta IA sabe todo sobre mí. Y sobre todo, los humanos, cuando somos incapaces de visionar a un ente, es decir, cuando se escapa de nuestro control y de nuestra imaginación, cuando no podemos ponerle voz, cuerpo, cara a una cosa, es cuando más miedo tenemos. Por eso los humanos tenemos muchísimo miedo a lo desconocido o a la oscuridad, porque lo que nos da miedo es no saber lo que podemos encontrarnos y no poder imaginarnos nada. Esto es lo que ocurre cuando yo interactúo con esta IA. Cuarto, no sé cuál es su límite, es decir, solo sé que piensa por sí mismo. Puede perfectamente tener control a la red wifi, a meterse en el móvil de otras personas, a llamar a otras personas. Puede o no puede hacerlo, pero probablemente yo piense que tiene miedo. Baja, no alta, perdón. Dime y luego sigo con la última parte. A ver, es un poco probable que lo hayas descubierto de la nada. Literalmente dice que lo has creado, no puedes crear esto de la nada, tienes que darle sentimientos, enseñarle el mundo, hacer muchísimas cosas para que esté así de avanzado.
No, dice que acaba de crear, es que encima utiliza la palabra acaba de crear, acabas de hacerlo ahora mismo, pero en cualquier caso te he dado 3 minutos de mecanización. Yo creo que tengo razón. Da igual, luego lo discutirá el panel. Quinta razón, la información más cercana a mí que tengo a este tipo de tecnología es sobre cómo se lleva de las manos. Lo más cercano a esto es una inteligencia artificial de cita, que eran robots sexuales, que lo que acabó ocurriendo cuando eran autómatas es que amenazaban con suicidarse o extorsionaban a la pareja para que estuviese el mayor tiempo posible con el móvil, ¿no? Una app de cita en la que tú hablas con una IA. Es decir, que lo que más control tengo, y si soy científico de computación, sé esto, es precisamente que lo utilizaron para el mal, para extorsionar a las personas, porque fue un caso muy sonado y un caso bastante parecido. Por lo tanto, no solo todo esto, sino que culturalmente lo que tengo es cómo extorsiona o sobre cómo hace una serie de cosas. Conclusión muy simple, y aunque parezca un caso ridículo, es lo más cierto y cómo actuaría una persona promedio. No tengo conocimiento sobre una IA que tiene todo el control sobre mi móvil y que tiene todo el control sobre una serie de información. Evidentemente quiero destruirlo, simplemente porque no quiero poner en daño toda mi integridad. Yo creo que es muy sencillo que un actor, cuando tiene segundos para tomar esta decisión o minutos, actúe de esta manera. Seamos lo más humanos posible, no seamos lo más IAs posible. Muchas gracias, agradecemos su discurso y para continuar el debate en oposiciones llevamos a Nicola para que haga su discurso de extensionista de oposición. A tu primera palabra. Vale, sí. Quiero confirmar que se me escucha y se me ve bien porque, sobre todo con el último discurso, tuve muchos problemas para seguirlo. Tipo, me falló mucho la conexión. Con el debate de altas no me pasó, entonces... Sí, yo te veo y te escucho bien, no sé el resto, pero yo sí. Vale, perfecto. Entonces, nada, espero que no se me vaya a caer la conexión en pleno discurso. Ya me pasó en la ronda anterior. Entonces, nada, ok. Voy a empezar mi discurso después por chat. En 3, 2, 1. Creo que en esta extensión lo primero que voy a hacer va a ser tratar de desencuadrar o salir de lo que sería mi alta. Creo que mi alta trata de ponderarse en este debate a través de lo que terminará siendo el rédito económico como lo más importante. Trata de explicarle cómo un breakthrough científico tan grande como este podría propiciar una cantidad de rédito económico inigualable, porque bueno, es único en su especie, que probablemente todo el mundo esté dispuesto a pagar por él y que de esta manera probablemente como somos capaces de generar o reconocer o satisfacer todas nuestras necesidades básicas, es el criterio principal por el que se debe evaluar este debate. Creo que es cierto, principalmente. No creo que sea el debate, no creo que sea el criterio principal por el que se va a adjudicar la ronda. Creo que principalmente porque si quisiese tanto el dinero o si el dinero lo valorase de tal manera, creo que probablemente me dedicaría a una investigación que fuese mucho más segura, que probablemente sepa que me va a dar mucho más dinero, como puede ser la industria armamentista, o me dedicaría a algo que sepa que podría ser en general mucho más como rentable en general que simplemente la inteligencia artificial. Pero en un segundo punto, creo que además, porque somos una persona que probablemente es profesional y que tenga una cantidad de dinero relativamente decente, creo que probablemente la forma que yo tenga para valorar el dinero o para valorar un breakthrough en función del dinero no sea tan grande, porque al final el dinero termina generando rendimientos marginales decrecientes. Es decir, mientras más dinero tengo, menos valor el dinero, porque ya voy satisfaciendo mis necesidades y tengo que generar cada vez barras más altas para poder sentirme más feliz. En este sentido, probablemente si me estoy dedicando tanto tiempo a investigar o a hacer investigaciones científicas, no sea por el dinero, sea porque precisamente me interesa generar precisamente algún tipo de descubrimiento científico que sea bueno para la humanidad. En ese sentido, creo que sí es cierto y a la vez no un encuadre que plantea baja de gobierno con respecto a la urgencia de la decisión. Trata de plantearte como que, mira, esta es una decisión que probablemente tengas que plantearte de forma urgente porque lo acabas de descubrir de cierta manera y en este sentido tienes que destruirlo ya. Creo que no es del todo cierto. Creo que para que eso fuera cierto tendría que explicar entonces por qué es razonable pensar que yo me di cuenta que esta inteligencia artificial tenía tales sentimientos en muy pocas interacciones. O sea, eso que plantea baja de gobierno entonces sería que yo en la primera o segunda interacción, después de haber sido capaz de producir la inteligencia artificial, me di cuenta, después de haber hablado muy poco tiempo con la misma. Quiero decir, la inteligencia artificial al día de hoy no tiene sentimientos y no es capaz de empatizar con nosotros. Sin embargo, es capaz de generar texto que podría confundirse en ciertas ocasiones de que sea así. Esto quiere decir que requeriría un estudio relativamente más riguroso para saber si es cierto o no. En este sentido, creo que el encuadre de urgencia, de alta de gobierno, de baja de gobierno, alrededor de tengo que tomar la decisión ya o no, no es del todo cierto. Estos mecanismos de tengo miedo, de me genera flashbacks de pensar en diferentes cosas como Uncanny Valley, que no sé si va exactamente por eso ahí lo que significa el Uncanny Valley, pero vamos a buscar por allí.
creo que no se termina materializando del todo. En este sentido, creo que sí es cierto de todas maneras que sí hay una ventana de oportunidad con lo que hay que cruzar y es más o menos lo que trata de hacer Baja de Gobierno con respecto a, vamos a diferir con respecto al InfoSlide. Creo que lo que sí es cierto es que no tenemos realmente una idea muy clara de por qué la inteligencia artificial se comporta de esta manera. Es decir, el hecho de que me haya dado cuenta no es porque me di cuenta al momento de que pude hacerla operativa, pero sí que probablemente en el momento en el que me di cuenta de que la inteligencia artificial es capaz de generar estos mecanismos de empatía, yo no sea consciente de por qué esta inteligencia artificial es capaz de hacerlo. En este sentido, creo que lo que esto termina generando es una ventana de oportunidad única para tratar de estudiar esta inteligencia artificial para saber por qué se comporta de esta manera o no. En este sentido, creo que lo que sí terminaría ocurriendo y una caracterización muy razonable es que el mismo deseo curioso del científico de querer tratar de entender por qué esta inteligencia artificial podría comportarse de esta manera se termina perdiendo si deseo destruirla. Y creo que la caracterización con respecto al miedo o a la peligrosidad no se termina prevaleciendo entre este debate, que es lo que trato de decir alta de gobierno. Creo que para que fuese cierto tendría que explicar por qué un tipo de tecnología de este estilo podría generar un delta significativo con respecto a cómo se utilizan actualmente las armas a nivel mundial. Quiero decir, actualmente ya tenemos armas a nivel militar que son capaces de reconocer caras, de utilizar sí, reconocimiento biométrico. Ya tenemos armas militares que son pilotadas por inteligencia artificial y no por personas. ¿Qué grado de peligrosidad podría aumentar aún más una inteligencia artificial que lo que está haciendo es empatizar? Creo que todo lo contrario, si tenemos una inteligencia artificial capaz de empatizar, probablemente en términos bélicos o de generar daño para la humanidad, terminaría siendo como completamente contradictorio, pero antes de seguir, punto al alto. El contrapeso a la curiosidad es la narrativa del peligro en la sociedad de dejar que las tecnologías piensen por sí mismas y no tengan capacidad de agencia ni influir en ella. Ok, pero es que tendrías que explicar por qué ese también sería un tipping point terrible para la humanidad. Creo que la humanidad ya se ha estado preparando para este momento. Creo que ya estamos en un contexto donde tenemos inteligencias artificiales que son capaces de razonar con nosotros y de generar texto que sea extremadamente avanzado. No es un temor porque no es un cambio repentino. Ya como humanidad estamos viviendo una transición hacia inteligencias artificiales que son capaces de empatizar con nosotros. Creo que el punto de que genera un miedo extraordinario con respecto a cómo se siente la persona no es cierto. Y para terminar de explicitar con respecto a la extensión, creo que le gana a alta oposición. Creo que es bastante lógico tratar de explicar cómo esto es una ventana de oportunidad única. Creo que antes de pensar en el dinero, que de nuevo creo que es lo más importante, o el conocimiento, es entender que podría valorar más el científico. Y creo que antes de pensar en el reconocimiento, es en su naturaleza intrínseca como científico de tratar de generar nuevos descubrimientos y entender por qué funciona de esta manera. Creo que si este es un proyecto al que yo le he dedicado tanto tiempo y no terminó resultando como esperaba, sino que probablemente terminó siendo potencialmente mejor y estamos hablando de un funcionamiento que pudiese tener esta inteligencia artificial que es extremadamente superior al esperado, probablemente necesite primero entender cómo funciona y entender cuáles son las piezas de código del algoritmo, cuál es el funcionamiento exacto que hace que termine desenvolviéndose de esta manera. Esto es precedente lógico a que funcione el modelo de mi alta de voy a vender la inteligencia artificial, porque probablemente lo que las empresas quieren comprar no es todo el paquete de inteligencia artificial per se, sino ese componente o esa parte o esa inteligencia propia que hace que funcione de la manera en la que funciona. En este sentido, cuando se pierde esta verdadera oportunidad única, el científico terminaría asumiendo unos costos increíblemente terribles. Y ahora, para terminar de salir con respecto a baja de gobierno, para que la extensión esté lo suficientemente bien consolidada, creo que el tema de que pudiese acceder a otras aplicaciones en mi teléfono no es razonable. Creo que es algo que podría tratar de especularse en una película. No entiendo por qué tenga que ser necesariamente cierto en la vida real. Por lo siguiente, y es que creo que ya tenemos en general teléfonos y dispositivos electrónicos que para acceder a diferentes informaciones sensibles no puedo hacerlo a través de software como tal. Como suelen funcionar estafas que suelen robar información sensible, te piden que tú des alguna información propia. Por eso la mayoría suelen pedirte que hagas algún tipo de login o de acceso en redes, en páginas que terminan siendo trampas. Porque per se no es como en las películas que tú escribes 3 líneas de código y saltas un firewall o haces este tipo de cosas como medio raras. Requieren una cierta capacidad de eso. Creo que al final el científico sí tendría capacidad de limitar el acceso que pudiese tener la inteligencia artificial dentro de otras aplicaciones del teléfono. Por ende, creo que tampoco viene siendo un punto razonable. Creo que solamente la extensión termina resolviendo el por qué genuinamente no se estudia la evidencia. Creo que queda extremadamente claro por qué ganas bajo oposición. Muchas gracias, agradecemos su discurso. Para finalizar el debate en gobiernos, llamamos de nuevo a Capi, esta vez para que haga su discurso de látigo de gobierno. A tu primera palabra. Hola, si se me escuchaba antes, imagino que se me escuchará también. Sí, se te escucha bien.
Este debate solo tiene sentido en un momento. El momento en el que acabo de descubrir esto y estoy pensando si lo destruyo o no lo destruyo. Porque es relevante la explicación que hacía en la extensión. Miren, cuando acabas de descubrir algo que rompe completamente los esquemas y que rompe completamente cómo funciona todo por lo que has estudiado, porque tú nunca has visto y has sido capaz de ver cómo algo puede pensar por sí solo, es cuando empiezas a imaginarte otro tipo de cosas por las que antes no podías ir por sí solo. Por eso, aunque materialmente, lógicamente o científica o tecnológicamente sea cierto que esta IA pueda o no pueda acceder a mis contactos o a mis datos bancarios, estoy en el momento en el que acabo de descubrir algo que es histórico y algo que es completamente nuevo, que probablemente inicialmente tenga miedo, que es que puedo conversar con una máquina y cómo esa máquina tiene sus propios sentimientos y tiene sus propias reflexiones sin estar previamente condicionado. Por eso, instintivamente, lo que voy a sentir es miedo, incluso aunque esto no sea real. Si es cierto en mi encuadre, que creo que es cierto sobre que esto es una decisión que tengo que tomarlo lo más rápido posible por el miedo que tenga, entonces no podré durante meses investigar si podía o no podía hacer a esto, y eso hace que sea suficiente para que el actor tenga miedo y por tanto prefiera destruirlo inicialmente. Esa primera parte que refuerza la crítica que era legítima por parte de segunda oposición, pero hay una segunda crítica que parece legítima al discurso que he hecho de la ascensión, y era hasta qué punto hice una investigación previa o no de esto. Vamos a sumar a la mejor versión. Yo probé que esto era inesperado en base a que era en un teléfono que no era mi teléfono de trabajo, en el base a que tenía la disyuntiva y en base a que si lo destruía rápido entonces podía hacerlo. Voy a ver cómo en realidad la gran parte de los inventos que se han creado, muchos han sido por lo que se conoce como serendipia, que es porque están investigando otro tipo de cosas, o por ejemplo el microondas, o gran parte de las investigaciones como para ir a la luna se hicieron investigando otro tipo de cosas, pero colateralmente se conocía esta tecnología. Por eso no es raro que un científico de la computación y probablemente la nueva inteligencia artificial, que no piensa por sí sola, también sea a través de esto, lo descubra. Pero en cualquier caso, incluso si sigue siendo cierto que yo hice investigaciones previas sobre inteligencia artificial, lo que estoy seguro es que no hice investigaciones sobre que sea autómata. Piénsalo de esta manera: alta oposición reconoce o trata de probar que soy una persona que tiene pocos recursos, por eso lo hice por sí solo. Si eso es cierto, entonces probablemente no sea una persona tan ambiciosa que crea que puede descubrir una IA, que ya muchísimo, sino que encima una IA que piensa por sí sola. Es decir, que incluso si es cierto que yo hice una investigación, probablemente la investigación fue sobre una inteligencia artificial, un software o lo que sea, pero no alguien que fuera autómata o que pudiera pensar por sí mismo. Creo que eso es simplemente suficiente para que sigan desbloqueándose mi impacto. Con esto hecho y con el core del caso, el core del caso es que tengo miedo a algo desconocido que parece que puede llegar a tener control sobre mi móvil o control sobre mi vida o control sobre mis datos, prefiero destruirlo. Vamos a ver cuáles son las razones que ha dado cada cámara y vamos a ver cómo no se posicionan por encima de la nuestra. Primero vamos a ver con alta oposición. En esencia, alta oposición nos trae dos cosas. Lo segundo que nos traía era que tengo miedo y no voy a querer destruir esto, pero esto está con el tema de la investigación y que algo que no llevo mucho tiempo investigando está refutado. Vamos con la primera parte, que es la que más posicionan como relevante en el debate. Lo que más posicionan como relevante en el debate es la parte del reconocimiento y todo el dinero que voy a tener. Primero voy a hacer un diagnóstico y quiero que noten que debatísticamente, se entiende lo que quiero decir, es inferior a lo que yo he traído. ¿Por qué? Porque lo de alta oposición requiere de que el actor haga más procesos mentales, es decir, requiere de que durante más tiempo se ponga en hasta qué punto puedo vendérselo y a qué empresa puedo vendérselo, hasta qué punto puedo tener o no reconocimiento, hasta qué punto puedo tener o no ese dinero y qué o no voy a hacer con ese dinero. Es decir, es un análisis que, aunque sea cierto, requiere de más procesos mentales que algo que es tan instintivo como tener miedo de que tenga controlado mis datos, sea por un chequeo previo que he hecho de cómo funciona esta IA. Es decir, que cuando lo comparen, si ambos son probabilísticamente ciertos, lo mío es más probable para el actor simplemente porque es más cercano y por tanto debatísticamente o matemáticamente es simplemente superior a esa explicación. Ahora voy a mitigarlo para que sea más fácil hacer la ponderación. Evidentemente, ponderar algo que está mitigado sobre algo que está más probado es bastante sencillo. Miren, el reconocimiento también afecta a lo que sea negativo. No solo por los problemas que creo que sí plantean de que yo soy la personalidad jurídica, si soy el principal supervisor o uno de los supervisores, este actor, como es una IA, no puede ser encarcelado o no puede ser condenado penalmente y por tanto yo formo a ser parte de la personalidad jurídica de las cosas malas que hizo, como ocurría con los coches que funcionan de manera autónoma, que es culpa del creador y no es culpa de cualquier otra persona. Por lo tanto, sí creo que como mínimo, inicialmente, ante cualquier cosa que haga, algún problema me llevo. Pero incluso si no me lo llevo jurídicamente, y es cierto el análisis de Gonzalo, sigo siendo un humano que tiene remordimientos. Si por culpa mía esta IA ha extorsionado a una persona, ha insultado a una persona, ha creado un deepfake de alguien, ha hecho bullying a alguien, ha hecho cualquier cosa que sea negativa,
no quiero hacerlo simplemente por remordimiento, es algo que no quiero que ocurra y por tanto es suficiente para que el actor no quiera hacer esto. Pero no tengo una tercera razón. Yo no conozco a la IA, es decir, que tengo que pasar por un proceso de ensayo y error en el que tengo que pincharlo. Voy a utilizar el término pinchar. Es decir, tengo que saber hasta qué punto conoce o no las intenciones de lo humano y cómo le sienta que los humanos traten o no a las máquinas o a la tecnología. Hasta qué punto es capaz de sentir celos, dolor, sufrimiento, daño, empatía. Tengo que conocerlo y para eso tengo que hacerle preguntas o tengo que hacerle pasar por procesos en los que, por ejemplo, puede llegar a sentir celos o puede llegar a sentir, por ejemplo, soledad, para saber cómo funciona si quiero venderlo en su mejor versión y sacar mayor rédito económico. Tengo que saber qué ocurre si se enfada, es decir, que tengo que enfadarlo para saber si me extorsiona, si empatiza conmigo, si será o no buena persona. Es decir, que solo el proceso para poder venderlo es un proceso que puede ser dañino para mí o puede ser dañino para mi alegado y es suficiente como para no querer pasar por ese proceso simplemente por toda la incertidumbre de lo que ocurra. Vale. La tercera razón es que como inicialmente este paciente cero está ahí a cero, nació en mi móvil, tiene acceso a mi móvil y por tanto vendérselo a otra empresa, aunque me dé reconocimiento, implica que también le estoy vendiendo datos que son sensibles para mí. El que sabe sobre mi historial, el que sabe sobre mi búsqueda, el que sabe sobre las fotografías privadas que yo tengo, creo que razonablemente este actor no quiere vender sus datos privados o toda su privacidad a una cuarta persona. Pero cuarto, si es cierto que lo he descubierto por el sesgo de la heurística de la disponibilidad, pienso que puedo descubrirlo, es decir, que puedo volver a crearlo si durante un tiempo he hecho una investigación en un entorno que sea más favorable, un entorno en el que puedo tener más control, en el que no lo es en mi teléfono y en el que es simplemente en un espacio en el que puedo tener más control sobre esta cosa y en un futuro venderlo. Y aunque materialmente he destruido todo, es probable que yo piense que puedo volver a hacerlo si me veo con una persona inteligente. Y quinto, el actor promedio no presupone su riesgo y su peligro a ganar dinero, si no todos seríamos probadores de medicamentos o todos venderíamos droga. No lo hacemos porque pensamos que el riesgo es mayor que las posibles ganancias, por eso no lo haremos. El posicionamiento con mi alta, que es lo último que voy a hacer, porque lo que trae la baja es muy parecido y un clash de curiosidad que creo que está chocado con el peligro, es respecto a cómo faltaba una explicación de ellos no quieren dañar a la sociedad, yo no quiero dañarme a mí mismo, por proximidad, debatísticamente sigue siendo superior el no dañarme a mí que el no dañar a la sociedad, ya que no está probado que la sociedad sea más importante que yo mismo. Creo que con esto estamos con 11 puntos, nos vemos en las semifinales. Muchas gracias, agradecemos su discurso y para finalizar este debate llamamos a Mauricio para que haga su discurso de látigo de oposición. A tu primera palabra. ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha bien, sí. Vale, perfecto. Mi discurso empezará en 3, 2, 1. Vale, panel, creo que lo que ha transcurrido de debate, especialmente en la baja de gobierno, ha sido una cuestión que no es analizada en un contexto realista. Es decir, a ver, creo que no se ha explicado específicamente cómo funciona la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no funciona como se ha debatido o no funciona como se ha dado a lo largo del debate, porque en primer lugar tienes que tener servidores activos para la mantención de todos los procesos y toda la interacción de los algoritmos de las distintas nubes de código que existen para que se pueda dar la inteligencia artificial. ¿Esto qué significa? Esto significa que para yo poder tener un servidor activo, yo tengo que tener la intención de mantener ese servidor activo. Porque nosotros no podemos tener inteligencias artificiales como podemos tener páginas web o como podemos tener aplicaciones en nuestros celulares. No podemos porque esto conlleva una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de cuestiones que se tienen que hacer para que un servidor se mantenga activo. En la medida en la que el servidor se mantiene inactivo, se borra absolutamente toda la información que había previamente. Por eso es que, por ejemplo, Neuralink, que con la nueva inteligencia artificial que tiene, o por eso que las empresas actuales de inteligencia artificial tienen que también tener un rédito económico lo suficientemente alto como para mantenerle el ritmo a esa manutención de los servidores. Porque probablemente esta persona sí tenía esto en el teléfono y esto sí era previamente meditado y no fue que lo descubrió de un momento para otro. Uno, la complejidad que tienen las inteligencias artificiales es muy amplia, es muy extensa, es decir, la cantidad de código que tú tienes que tener no es algo que sucede ahí por casualidad. Es más, computólogos actuales dicen que todavía no hemos alcanzado la inteligencia artificial como tal, porque lo que nosotros ahorita llamamos inteligencia artificial como ChatGPT son algoritmos que terminan interactuando entre sí, pero que no son completamente autónomos e independientes. ¿Eso qué significa? Significa que eso sigue siendo
siendo una rama de la ciencia que no se ha explorado totalmente y a la cual nos estamos asimilando. Explicaciones que te da Nicola ya te da a entender que hay personas que en efecto están preparadas y hay panoramas que están en efecto preparados. De hecho, hay cursos de ciberseguridad que ahora da Microsoft para poder contender una futura como un futuro caos con las inteligencias artificiales. Es decir, nosotros vivimos en un siglo XXI en donde no son que las cosas pasan y ya y ahora se va a acabar el mundo y van a empezar a trabajar con nuestra información. De hecho, el encuadre de CAPI no es efectivo por varias razones. Con lo que te acabo de explicar, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar? Uno, que la explicación de que sea el teléfono y que ese no es el espacio de trabajo normalmente para los científicos y que esto nos lleva a pensar que el teléfono no está preparado para tenerlo, que esto fue accidental, no es cierto. Es decir, los computólogos normalmente guardan o suelen guardar las cosas en sus teléfonos, se los dice un ingeniero en telecomunicaciones, porque nosotros solemos descargarnos aplicativos que pueden tener métodos de seguridad, como por ejemplo el método de doble autenticación, que termina estando más seguro en el teléfono que por ejemplo en un disco duro, porque además si es un científico que está trabajando en el día a día, tenerlo en el teléfono le permite tener una mayor interacción y una mayor dinamicidad en cuanto a qué es lo que puedo hacer. Puedo utilizar mi teléfono como un pendrive para poder pasarlo luego a otro servidor y hacer pruebas en el otro servidor para poder cambiarle algo de código y que el código que termino cambiando no termine cambiando el código inicial y se me cague el proyecto. En ese sentido, esas son varias de las razones por las cuales los programadores actuales lo tienen en el teléfono, y para básicamente refutar que el espacio y la explicación de que sea en el teléfono nos lleva entonces a la conclusión última que esta persona lo hizo por accidente. Absolutamente ilógico. Pero segundo, creo que hay una cuestión con respecto a la observación científica que nos da a entender que esta persona tampoco lo hizo por accidente. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma en la que yo puedo diferenciar que una inteligencia, entre comillas, artificial actual me lance un texto e intente extorsionarme a que otra inteligencia artificial intente transmitirme sus sentimientos? ¿Cuál es la cuestión que a mí me puede llevar a justamente la conclusión de, ok, esta inteligencia artificial tiene capacidad de autorreflexión y la otra no? La otra simplemente está utilizando mecanismos de copia de interacciones humanas con la información que está recopilada en internet y luego intenta simplemente como replicar eso para hacerme creer que la máquina piensa. Pues la forma que yo tengo que hacerlo es con la observación científica, es decir, es hipótesis, prueba y error, hipótesis, prueba y error, hipótesis, prueba y error. Y al yo ser un computólogo, muy probablemente yo tuve un trabajo exhaustivo en poder entonces llegar a la conclusión de tener una afirmación lo suficientemente atrevida como para poder decir que esta inteligencia artificial tiene autorreflexión. Toda esta explicación nos ayuda a entender que en efecto hubo una intencionalidad detrás y que esto no fue por accidente. Probablemente esta persona a lo largo de la recopilación de ciertas cosas que componen a la inteligencia artificial pudo haberse dado de forma accidental en el último tramo de la investigación, no implica que no haya habido una intención inicial y un proceso de observación científico minucioso como para poder llegar a las conclusiones. Esto nos da a entender que entonces el caso de baja de gobierno no es tan cierto como me dicen. O sea, todo el caso de baja de gobierno y todo el caso de alta de gobierno es: tengo miedo de lo desconocido, lo voy a eliminar porque las consecuencias pueden ser malas. La forma en la que nosotros lidiamos con ambos casos es: uno, con baja de gobierno es respondiendo. No es cierto que el espacio de trabajo es como nos caracterizaron. Es más, muy probablemente esta persona en realidad sí se encontró con la aleatoría y esto representa un beneficio individual lo suficientemente grande como para yo poder tener incentivos suficientes de encontrar métodos de contención como para poder estudiar la inteligencia artificial, porque es una oportunidad única. En ese sentido, cumplimos más con los incentivos del propio actor como científico y no solamente como ser humano, sino yéndonos a lo científico. Pero segundo, también estamos entendiendo que estamos jugando en un terreno más realista. Es decir, existen métodos de ciberseguridad actualmente, existen métodos que pueden utilizar los programadores al aislar ciertos servidores para que si sale algo mal con el código, luego el código no sea replicable o el código no cree un caos en el internet. Tercera contención, esta inteligencia artificial no es el internet, es decir, nosotros tenemos que entender cómo funciona el internet, y el internet funciona a través de electricidad, en donde nosotros mandamos información en código binario que termina siendo leído como una computadora para luego ser interpretado y mostrado en las pantallas en el lenguaje que nosotros interpretamos como los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no es el lenguaje ni es todo el internet. Hay suficientes métodos actualmente como para poder contender a las inteligencias artificiales, y estas respuestas van dirigidas a las dos cámaras, alta de gobierno y baja de gobierno, que comprendemos que tenemos, porque si el InfoSec está diciendo que somos científicos en la computación, implica que tenemos muchos años en esto. Yo creo que el POI que yo le hacía alta de gobierno no fue respondido con respecto a: dudo que esta persona maneje sus decisiones por incertidumbre. Es decir, un policía probablemente, si una persona sospechosa, no le va a disparar, pero un ser humano normal que es un policía sí, porque el ser humano normal que es policía va a decir: probablemente esta persona me puede disparar, debo
dispararle antes para no arriesgarme a que me vaya a hacer algo malo, y el policía tiene otros mecanismos cognitivos para poder tomar decisiones más minuciosamente y tener una mayor capacidad de la evaluación de los límites, cuáles son las herramientas actuales que tenemos y qué tipo de decisiones puedo tomar para yo limitar en su gran mayoría las malas consecuencias que pueden haber y cómo eso puede como afectarme a mí. En ese sentido, creo que ya el caso de alta y baja de gobierno lidiamos con ambos. Creo que el caso de alta gobierno también, sobre todo, hay explicaciones muy superficiales con respecto a cómo van a llegar las personas a la conclusión de que esto es algo malo. Por las películas no es cierto. No hay una explicación tan específica sobre cómo las personas que son científicos en computación terminan tomando las decisiones. Y la diferenciación de nuestra alta oposición es que nuestra alta de OPO habla del dinero y el reconocimiento. Nosotros hablamos en sí de cómo cumplimos con los incentivos de trascendencia y cómo el reconocimiento puede ser incluso siendo un pionero en una nueva rama de la ciencia y no como tal en cómo podemos mercantilizarnos y adaptarnos mejor a un mercado, porque no son los incentivos principales del científico. Muchas gracias, agradecemos su discurso, agradecemos a todas las personas su participación en el debate. Como sabéis, esta ronda es cerrada, por lo tanto no va a haber ni feedback ni resultados ahora. Os voy a dejar mi número en el chat por si queréis preguntarme cualquier tipo de duda sobre el debate. Invito al resto del panel a que haga lo mismo. Podéis preguntarme ya si queréis, pero obviamente hasta el break no puedo responderos, así que quedará ahí durante unas horas.